En el video de hoy vamos a ver el cultivo de las berenjenas desde la siembra hasta los secretos más importantes para evitar la caída de las flores. Y no solamente vamos a hacer el cultivo directo en la tierra, sino que también la vamos a cultivar en contenedores para que todos podamos cosechar nuestras propias berenjenas. Para hacer la siembra podemos usar este tipo de bandejas con tapa y siempre es importante que le hagamos buena cantidad de perforaciones por abajo para que no retenga exceso de agua. Por otro lado, en casa uso estos plug que son de un tamaño bastante pequeño. El problema que vamos a tener con esto es que tenemos que revisarlos constantemente, que no se deshidraten, porque una vez que las pequeñas semillitas germinaron, si nos olvidamos de regarlo y más cuando hace mucho calor, se pueden terminar muriendo. Y si no, a la siembra la podemos hacer en pequeños recipientes, en pequeñas macetitas que van a andar súper bien. Un consejo que te voy a dar: si no tenés tiempo todos los días de revisar el nivel de humedad que tienen los almácigos para volver a regarlo, te voy a recomendar que uses un recipiente como este con la tapa, porque de esta forma, al dejarlo tapado, va a conservar un extra más la humedad y nos va a independizar un poquito más de tener que estar haciendo el riego constantemente cuando hacemos la siembra en recipientes pequeños. En cuanto al sustrato, te voy a recomendar siempre usar un sustrato que sea bien aireado, y es muy importante que al momento de armar los almácigos no lo apretemos, porque de esta forma, al no apretarlo, se generan espacios de aire que no solamente van a ayudar a que la raíz pueda respirar mucho mejor, sino que también la raíz va a poder crecer mucho más rápido. Mirá lo que pasa si lo aprieto. Llega prácticamente hasta la mitad de esta pequeña celda, y esto, el problema que tiene es que cuando presionamos mucho, no solamente va a retener más humedad, sino que le va a faltar aire a todas las raíces, y este es uno de los problemas principales por los cuales cuando armamos almácigos las pequeñas plantitas se pueden terminar muriendo. Y cuando usemos contenedores de este tipo, siempre importante tener buena perforación por abajo, y los vamos a llenar casi hasta la mitad, porque como son plantas que van a necesitar sacar nutrientes rápido una vez que germinan, es por eso que le vamos a dar este espacio por acá abajo. Lo mismo, sin apretar, solamente voy a emparejarlo, y por acá ya están los dos almácigos para sembrar. Tengo unas semillas que coseché el año pasado de las berenjenas acá en casa. Tengan en cuenta que al momento de hacer la cosecha para sacar semillas, vamos a dejar que la berenjena quede en la planta hasta el último momento, porque necesitamos cosecharla que esté bien madura, que se pase de madura la berenjena para que las semillas queden bien formadas. Hay varios tamaños acá, siempre es recomendable usar las más grandes, y las que veamos que están oscuras las separaríamos. Y para hacer la siembra, en esta no lo voy a sembrar porque quedó muy apretado. Vamos a tratar de poner 1 a 2 semillitas. Si se nos pasan, después las separamos. Son plantas que soportan bien el trasplante. Lo mismo para este otro envase, tratando que queden lo más separada posible. Y tengan en cuenta que, a diferencia del tomate, por ejemplo, la berenjena tarda bastante tiempo en germinar. En este caso, con un palito, lo que hago es apenas presiono como para que quede no más de medio centímetro. Te voy a recomendar 1 centímetro como mucho, para que la planta pueda salir desde abajo de la tierra sin problema. Y en este caso, como sembré un poquito más, lo que hago es apenas las vamos a tapar. No mucha cantidad, ¿eh? Este es otro punto importante para lograr tener una buena germinación. Porque si a las semillas las enterramos mucho, y más que nada cuando son pequeñas, le va a costar muchísimo salir desde abajo de la tierra, y esto puede ser uno de los problemas por los cuales el almácigo no funciona. Apenas presiono, pero es apenas, no voy a hundir el dedo. Y en este otro lo voy a hacer con una cuchara. Este primer riego no solamente ayuda para hidratar la semilla, sino que también para que entre bien en contacto con el sustrato donde la sembramos. Y estos almácigos lo vamos a dejar a la sombra, que no le dé el sol, hasta que veamos que salen las pequeñas plantitas. Este, más que nada, que nunca le dé el sol y que no esté en un lugar muy caluroso, porque al estar tapado va a conservar más el calor, y si a esto, por ejemplo, lo dejáramos al rayo del sol, es muy probable que levante mucha temperatura y se van a terminar muriendo. Y te recomendaría que prácticamente cada 2-3 días revises el nivel de humedad que tiene el sustrato para volver a regarlo si vemos que se termina secando. A diferencia de este otro, que como son plug muy pequeños, si bien lo vamos a dejar a la sombra, este te voy a recomendar que todos los días los revises, porque si la semilla empieza a germinar y se seca, esa pequeña raíz se va a terminar muriendo y vamos a perder todo el almácigo. Y primero vamos a ver que salen los 2 cotiledones, que es una hoja más bien alargada,
pero cuando veamos que tienen las dos hojas redondas, las podemos trasplantar a una pequeña maceta para darle más espacio y así vamos a lograr tener plantas mucho más fuertes para trasplantarlas directamente a la huerta. Y te voy a recomendar que al principio queden en un lugar que tengan sol más bien indirecto, que le dé un sol filtrado para que la planta se vaya adaptando, crezca un poquito más hasta que tengan este tamaño para trasplantarlas directamente a la huerta o algún contenedor que tengamos en casa. Y antes de hacer el trasplante te voy a mostrar bien rápido un fertilizante que uso. Esto es lenteja molida y le vamos a poner 5 partes. Libera mucho nutriente una vez que se empieza a descomponer. Siempre lo tapamos bien. Por otro lado tengo el arroz bien picado, molido. De esta le vamos a poner 3 partes. Una de las grandes ventajas del arroz es que al liberar almidón en el suelo hace que los microorganismos, como por ejemplo los hongos, se desarrollen mucho más rápido y a su vez va a ayudar a que la lenteja se descomponga y libera mayor cantidad de nutrientes. Y si llegas a tener, le podemos agregar, en este caso, una cucharada no muy grande de ceniza vegetal para todo este cultivo de la berenjena. Esto nos va a servir para muchísimas plantas, hasta también lo podemos aplicar directamente sobre las plantas que cultivamos en contenedores. Ayer les mostraba en un video el cultivo de los tomates estos pequeñitos y para fertilizarlos lo que te voy a recomendar es remover un poquito la tierra donde está y acá le vamos a poner muy poquita cantidad en este pocito que le hicimos y después lo volvemos a tapar. Esto mismo se lo podemos repetir cada 15 días, todo alrededor de la maceta. No vamos a hacer todo un anillo y aplicárselo al mismo tiempo, sino que más bien de a pequeñas cantidades, todo alrededor. Y nos vamos a ir a la huerta para trasplantarlas. Las voy a trasplantar en este surco que preparé por acá atrás. Estos maíces le van a dar un extra más de sombra. Y por acá tengo los tomates que puse hace un tiempo atrás en toda esta otra hilera. Irían justo por esta zona que es donde cultivo los dientes de león. Este que está por acá atrás lo estamos dejando para cosechar la raíz. Y también es toda una zona donde cultivo la verdolaga. Mirá la cantidad que hay por acá. Esto después queda todo cubierto. Y también por toda esta otra zona que acá están un poquitito más grandes. Y por acá traigo todas las berenjenas que vamos a trasplantar acá. Mirá este otro detalle. Si nosotros pusiéramos plantitas con este tamaño directamente en la huerta, es mucho más fácil que le ataque algún bicho, la termine comiendo. Pero cuando tenemos plantas que son mucho más grandes, por acá me atacó un caracol o una babosa, solamente una hoja comió, pero tenemos hojas mucho más desarrolladas y esto hace que la planta, al estar más fuerte, resista mejor cualquier tipo de ataque cuando las ponemos directamente en la huerta. Un punto importante, como en esta hilera tengo tomates y en esta otra voy a poner las berenjenas, voy a tratar de hacer el trasplante. Si acá tengo el tomate por acá y el otro allá, lo voy a poner por este sector. Esto más que nada porque el tomate que está de este lado generaría una raíz por acá, el que está en el otro sector por acá, y esta la va a generar justo acá en el medio. Es un detalle extra para que las raíces estén mejor distribuidas y puedan sacar los nutrientes mucho más eficientemente. Para trasplantarlas, acá hago una buena perforación. No vamos a hacer como en el caso de los tomates que enterramos mucho el tallo. Más bien vamos a hacer como en el caso que les mostré en el video de los ajíes. Le vamos a respetar el cuello de la planta. Y como son plantas mucho más fuertes ahora, van a resistir mejor el ataque de cualquier bicho que quiera venir a comernos nuestras plantas de berenjena. Compost le pongo un poquito por alrededor, como siempre, para potenciar toda la planta. Y ya tenemos totalmente trasplantado. Ten en cuenta que si le ves la hoja que está comida por un caracol, no se la cortes a la hoja porque toda esta parte está fotosintetizando y aunque parezca poca cantidad de hoja, ayuda a que la planta se desarrolle mucho más rápido. Por acá justo me pasa un caño del río por goteo, pero lo movemos para trasplantarla acá. Esta es la lechuga que te mostraba, que le corté el tallo y le dejé unos 10 centímetros. Las yemas laterales brotaron todas y así es como podemos renovar una planta de lechuga para poder cosechar un poco más de hojas. La otra por acá, compost alrededor y ya tenemos la otra. Esto que se ve acá son las bases de las cebollas que pongo directamente en la huerta. Ya hay muchas que están en floración. Esto lo podemos dejar para juntar semillas, ideal para hacer nuevos brotes. Y si le llegáramos a cortar las flores,
lograríamos tener cebollas mucho más grandes. Por acá le corté las flores hace tiempo y a ver lo que se puede sacar. Si bien no van a ser cebollas súper grandes, pero por lo menos podemos aprovechar toda esta base de las cebollas, y si no van a ser semillas, por lo menos las podemos usar en la cocina. Y en este caso a la fertilización se la voy a hacer entre medio de las dos plantas, dejando desde el cuello de una planta hasta que empieza a fertilizar más o menos unos 10 centímetros, y en el centro es donde le voy a poner una pequeña cantidad de esta mezcla que hicimos. De esta forma vamos a lograr que en todo el espacio entre una planta y otra se generen muchos nutrientes para que las raíces cuando crezcan lo puedan terminar absorbiendo. Otro punto importante, que a esta mezcla tratemos de ponerla más o menos a unos 5 centímetros bajo tierra para que tenga buena cantidad de oxígeno, y esto va a hacer que los microorganismos crezcan mucho más rápido y se va a descomponer para liberar todos los nutrientes. Ahora solamente nos queda taparla toda y así es como empieza todo este proceso de fertilización, que si bien no vamos a tener nutrientes en este momento, pero a medida que el agua haga que crezcan todos los microorganismos que se alimenten de este arroz y descompongan la lenteja, esto va a hacer que los nutrientes queden disponibles para que las plantas lo puedan usar cuando estén más desarrolladas. Y ahora vamos a limpiar la hoja si le cayó sustrato por arriba, un buen riego todo alrededor, esto más que nada, y el primer riego es importante para que todas las raíces entren bien en contacto con el sustrato, y después activamos la parte central. Y así lo vamos a hacer a lo largo de todas las berenjenas que trasplantamos. Esta variedad de berenjena es una nueva que pusimos este año con PRI, es de color roja, te voy a dejar el nombre acá arriba. Así quedó todo regado, no solamente la raíz se empieza a hidratar, sino que el agua que entra en contacto con la tierra moja el almidón del arroz y ahí se empieza a activar toda la descomposición de esta mezcla que preparamos. Y también las podemos cultivar, por ejemplo, en maceta o directamente en botellas. Es una berenjena de color rojo, te voy a dejar acá arriba el nombre de la berenjena y es la misma que estuvimos poniendo recién directamente en la huerta. Para hacer el cultivo en macetas, te voy a recomendar una maceta de aproximadamente unos 10 litros. Esto va a hacer que la raíz se mantenga mucho más fresca en el verano cuando hace mucho calor. Y sí te voy a recomendar mucha perforación por abajo, no solamente en el fondo, sino que también en todos los laterales, porque en el fondo le vamos a poner mucha materia orgánica seca y esto va a permitir una buena aireación para que se descomponga y va a ser fertilización que va a usar la planta cuando esté mucho más grande. Y como sustrato voy a usar, por un lado, tengo tierra negra, la más común que se pueda conseguir, y después la voy a mezclar con compost para darle una aireación extra. Ponemos un poco de esta mezcla como para tapar todas las perforaciones, más o menos unos 10 centímetros. Y después acá le voy a poner, esta es una poda de una enredadera que estuve sacando, está bien seco ya, materia orgánica seca, puede ser también resto de hojas o palitos, y lo vamos a poner bien acá en el centro, un poquito más de la tierra. Y acá vamos a hacer algo distinto a lo que venimos haciendo siempre en cuanto a la fertilización, porque como vamos a querer que todo esto se descomponga y pase a ser fertilización, esta mezcla que preparamos con arroz, lenteja y ceniza, le vamos a poner un poquito por acá abajo. Una cucharada sopera. Porque de esta forma, cuando reguemos, el almidón que sale del grano de arroz, esto activa el crecimiento de los hongos principalmente y va a hacer que toda la materia orgánica que esté alrededor, desde estos pedacitos de rama que puse que están totalmente secos hasta la lenteja, se van a empezar a descomponer para que la planta lo pueda usar cuando las raíces lleguen hasta el fondo de la maceta. Y vamos a cubrir hasta arriba de todo. Vamos a poner una sola planta porque después crecen bastante. Y esto sí que es importante, vamos a respetar bien el cuello de la planta y no enterrarla ni un poquito más ni un poquito menos, porque justo bien a nivel del cuello salen un montón de raíces. Esto no pasa como en el caso del tomate, que sí genera mucha cantidad de raíces cuando enterramos unos 10 o 15 centímetros extra. Acá vamos a respetar el cuello como hicimos en el caso de los ajíes o pimientos cuando los trasplantamos. Y ahora vamos a regar bien
para que todas estas raíces entren bien en contacto con el sustrato. Una cosa que me faltaba comentarte, al momento de hacer el trasplante, tengamos cuidado de no ponerle sustrato por arriba, porque como es una hoja que tiene como muchos pelitos, el sustrato después va a ser muy difícil sacárselo y esto nos puede traer problema a nivel de las hojas. No es como en el caso de los ajíes o los pimientos, que si se nos cae sustrato lo podemos limpiar y no va a haber problema. Y a esto mismo lo podríamos hacer, por ejemplo, con botellas. Esta es la que preparamos con el tomate este pequeñito, pero vamos a usar el mismo método. Perforación por abajo para que toda la materia orgánica que le pongamos se descomponga más fácil. Y lo que sí te recomiendo es usar la botella lo más completa posible para tener mayor cantidad de sustrato. En estos casos, a más pequeños sean los contenedores, te voy a recomendar hacer una mezcla de una parte de compost con 2 a 3 partes de agua para regarlo todas las semanas y así le vamos a estar incorporando nuevos nutrientes a las plantas cuando la cultivamos en envases pequeños. Es muy normal que a medida que la planta vaya creciendo, por más que sea pequeña, le empecemos a ver flores. Este es un tema muy importante a tener en cuenta porque si queremos tener una buena producción a futuro, te voy a recomendar que en esta etapa le cortes las flores y los pimpollos, para que de esta forma toda esa energía que iba para la flor, ahora la planta la use para dar nuevas hojas y ramas. Tengamos en cuenta que una planta bien ramificada y con muchas hojas es una planta muy fuerte y esto no solamente nos va a dar una buena producción el día de mañana, sino que también va a ser una planta que va a resistir mejor a las plagas. Por otro lado, cuando la planta ya alcanza un buen tamaño, en donde empiezan a dar las flores, es normal también que veamos que las flores se caen o que no se llega a formar la pequeña berenjena. Esto puede tener varios motivos, dentro de los cuales uno de los más importantes puede ser la mala polinización. Por abajo de los pétalos y en la punta se va a encontrar el estigma que va a estar rodeado por todas las anteras. Para que se produzca una buena liberación de polen, la flor necesita recibir una vibración para que los granos de polen salgan y se queden pegados en el estigma. En la naturaleza, a este trabajo lo hacen principalmente los abejorros para que se puedan transformar en una futura berenjena. Espero que te sirva y que coseches muchas berenjenas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!